Buenas tardes, muchas gracias, doctor Sánchez. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores del curso, al doctor Mauricio Castillo, a la doctora Fátima Higuera por su amable invitación. El día de hoy les voy a hablar de los dos malos de la película de los virus de hepatitis, que son el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Los objetivos de la plática es conocer la epidemiología de las hepatitis B y C en México, identificar cuáles son las poblaciones de alto riesgo en nuestro país para contraer o poseer la enfermedad crónica por estos dos virus. Es muy importante familiarizarse y saber interpretar las diferentes pruebas diagnósticas disponibles para ambos virus. Y finalmente, enfatizar la importancia del médico de primer contacto en la detección de ambas enfermedades. Como podemos ver en esta gráfica, estas son las tres pandemias víricas que tenemos en el mundo. Para la sorpresa de muchos, estoy seguro, la hepatitis B es 10 veces más común en el mundo que el VIH y por lo menos 2 veces más común que la hepatitis C. Y como podemos ver, hay varios pacientes que comparten infecciones con uno, dos e inclusive con los tres virus. Este es un mapa del mundo a donde podemos ver que la hepatitis B es endémica en el norte de América, en el norte de Canadá y Alaska, en Islandia, en el Amazonas, en toda el África del Subsahara y en China y en el Pacífico. Esta incidencia es de a mayor al 8% de la población. Estos son números verdaderamente muy importantes. No hay enfermedades más comunes en ninguna de estas áreas del mundo más que de la hepatitis B. Como podemos ver, nuestro país se considera un país con una baja incidencia menor al 2%, pero como podemos ver en este mapa, en unos estudios efectuados por el doctor Arturo Panduro, existen dos áreas endémicas de hepatitis B en nuestro país. Uno es en la Sierra Madre Occidental, a donde es mayor al 4% la incidencia de hepatitis B entre los indios huicholes, y también hay una alta incidencia, especialmente en Quintana Roo, en el área de la frontera con Belice, y también en Yucatán. Es muy importante entender por cómo se contagia la gente con hepatitis B y entender la relación entre la edad y la posibilidad de desarrollar una enfermedad crónica por este virus. Ocurre mucho más frecuente en los grupos de menores de edad, cuando existe un contagio en los recién nacidos, que por cierto esa es la manera de contagio más común a nivel mundial, el contagio vertical de madre a hijo, la posibilidad de desarrollar una infección crónica es de alrededor del 95%. Entonces esto es de suma importancia, como vamos a ver más adelante. Es muy importante identificar madres que tienen riesgo de tener una infección crónica por hepatitis B, ya que se pueden hacer maniobras para prevenir que el producto sea contagiado durante el parto, con un riesgo de desarrollar cronicidad muy alto. Existe también un riesgo alto de cronicidad en los niños menores de edad, por lo cual es muy importante que estos sean vacunados. La vacuna de la hepatitis B ya forma parte integral de la Cartilla Nacional de Vacunación. Inclusive hay estudios, no en México, estudios en Asia, a donde se ha observado que no la madre, sino el padre puede también ser una fuente de contagio para niños pequeños. Entonces aquí la vacunación es sumamente importante. Por último, cuando se adquiere la hepatitis B como adolescentes y adultos, debido a la madurez del sistema inmunológico, las posibilidades de desarrollar cronicidad son mucho menores. Existe, sin embargo, en este grupo de adolescentes y adultos, un grupo que tiene un riesgo mayor de desarrollar una infección crónica, que son los
pacientes inmunocomprometidos, como son los pacientes con VIH o los pacientes trasplantados, o también con los pacientes con hemodiálisis. Las unidades de hemodiálisis deben de tener, no todas la tienen, un protocolo para la detección de hepatitis B y de hepatitis C, a donde a todos los pacientes se les hacen pruebas semestralmente. Estas son las poblaciones adultas. Como médicos de primer contacto es muy importante que conozcamos cuáles son los factores de riesgo en los adultos para adquirir el virus de la hepatitis B. Los dividí en 4 grupos. Tenemos pacientes que por su comportamiento tienen un riesgo elevado, como son gente que usa drogas intravenosas, gente con promiscuidad sexual, gente que tiene historia de tener enfermedades transmitidas sexualmente y finalmente hombres que tienen sexo con hombres. Muy importante para la gran mayoría de los que estamos aquí, hay un riesgo ocupacional importante. Como un dato curioso, ya que estábamos hablando de los 3 viruses, del de la hepatitis B, el de la hepatitis C y el del VIH, cuando cualquier persona sufre una lesión por un objeto punzocortante con sangre contaminada, las posibilidades de contagiarse con hepatitis B son de 1 en 3, con VIH son de 1 en 30 y con el virus de la hepatitis C, del cual vamos a hablar más adelante, es 1 en 300. Entonces existe una vacuna para hepatitis B y todo el mundo que esté en el área de la salud, no nada más dentro de los hospitales, sino dentistas, en los centros de hemodiálisis, etcétera, etcétera, todo el mundo debe de estar vacunado. Otra manera de adquirir la hepatitis B es con pacientes que tienen parejas sexuales de gente que ya está infectada, gente que trabaja en instituciones de pacientes crónicos, como pueden ser asilos de ancianos, como pueden ser las cárceles. También es importante que los viajeros que van a pasar más de 6 meses en zonas endémicas, como las que vimos en el mapa que les presenté, sean vacunadas porque tienen un riesgo mayor. Y finalmente, como ya platicamos, la gente que está expuesta a las máquinas de hemodiálisis o que recibe concentrados de sangre también tienen riesgo de contagiarse. Entonces, ¿a quién tenemos como médicos de primer contacto que hacerles pruebas de hepatitis B? Pues tenemos que hacerle, cada vez tenemos más inmigrantes en este país que vienen de estas zonas endémicas que se mencionaron. Todos los pacientes que donan sangre y órganos se les debe de efectuar la prueba. Como les mencionaba, los pacientes que tienen hemodiálisis, las mujeres embarazadas, los niños que nacen de mujeres embarazadas que tienen el antígeno de superficie y los pacientes que por su comportamiento tienen un alto riesgo de adquirir la enfermedad. También pacientes que van a recibir terapia inmunosupresora. La razón va más allá de la plática, pero hay pacientes que tuvieron hepatitis B, que tienen anticuerpos, pero que sin embargo cuando reciben terapia inmunosupresora se reactiva la infección. Entonces, todo paciente que va a recibir terapia inmunosupresora se le tienen que efectuar pruebas buscando hepatitis B. Y finalmente, es muy importante que todos los pacientes que vemos en la consulta que tienen alteraciones de las transaminasas, especialmente de la ALT, pues que pensemos en la hepatitis B como una posible causa. Esta es la partícula de Dane, que todos nos acordamos que la vimos en la escuela de medicina. El virus de la hepatitis B es un hepatnavirus. La partícula mide 42 nanómetros y está formada por 2 estructuras principales que son muy importantes de entender para poder entender el perfil serológico que hacemos para la prueba de hepatitis. Tenemos una envoltura que está hecha por estas esferitas y filamentos de polipéptidos, que es de donde sacamos el antígeno de superficie. Este antígeno de superficie no es contagioso, esa es la base de la vacuna. La vacuna básicamente consiste en el antígeno de superficie y adentro tenemos una estructura icosaédrica que tiene un DNA de doble cadena y una cubierta que es el antígeno core. Esta es la parte que es infecciosa del virus de la hepatitis B. Estas son las nomenclaturas que utilizamos
Para el diagnóstico de la hepatitis B, tenemos el antígeno COR, como podemos ver. La presencia significa infección aguda, el desarrollo de anticuerpo significa que hubo contacto con el virus. Luego tenemos el antígeno de superficie, que es un marcador de infección activa, y cuando permanece positivo durante más de 6 meses, entonces es como cuando empezamos a hablar que existe una hepatitis B crónica. Cuando se desarrolla un anticuerpo, este es un marcador de inmunidad. El antígeno E, que es parte del interior del DNA del virus, es un marcador subrogado de replicación viral. ¿Qué significa esto? Que si tenemos antígeno E, está ocurriendo replicación viral y el paciente tiene infección, tiene daño hepático y además es contagioso. A veces se desarrolla el anticuerpo y eso neutraliza al antígeno, pero otras veces es simplemente un marcador de una replicación viral baja. Existen también mutaciones a donde podemos tener anticuerpos contra el antígeno E y sin embargo continúa la replicación viral. La prueba para determinar la replicación viral, y vamos a hablar un poquito más de las pruebas más adelante, es hacer un PCR del DNA del virus de la hepatitis B. Esto no quiero pasar mucho tiempo en esta gráfica, pero es básicamente la aparición de todos estos antígenos que estábamos hablando, tanto en el episodio preclínico como durante el episodio agudo de la hepatitis. Como veamos, en algunos pacientes la hepatitis permanece como una hepatitis crónica, en otros se desarrollan anticuerpos y la hepatitis desaparece. Estos son los diferentes escenarios en los cuales nos vamos a encontrar con las pruebas de hepatitis B. Tenemos pacientes que tienen pruebas que todas son negativas. Cuando todas estas pruebas son negativas, el paciente es susceptible, debe de ser vacunado. Cuando tenemos anticuerpos anti-COR, antígeno de superficie y anti-E, y los antígenos son negativos, eso significa que el paciente tuvo la infección y tuvo una inmunización natural. Cuando tenemos solamente, y esto es muy importante, solamente cuando tenemos el anticuerpo y todos los demás marcadores son negativos, eso significa que el paciente ha sido vacunado. No tienen ni idea cuántos pacientes veo en consulta que les hacen esta prueba de hepatitis y sale el anticuerpo contra antígeno de superficie positivo y me los mandan a consulta con el diagnóstico de hepatitis B y lo único que han hecho es que han sido vacunados por su pediatra, ¿no? Este es el cuadro de un paciente con una infección aguda, donde tenemos antígeno de superficie, podemos tener anticor, pero tenemos IgM del anticor y no tenemos anticuerpo anti-S y tenemos antígeno anti-E. Y esto es un paciente que tiene una infección crónica. Finalmente, a veces nos encontramos con este escenario donde el antígeno de superficie es negativo y el antiantígeno de superficie es negativo, pero tenemos un anticuerpo anticor y hay 4 escenarios posibles para poder determinar qué está pasando. Uno es que el paciente se está recuperando de una infección aguda, el otro es que el paciente ha sido inmunizado naturalmente, no por vacuna, naturalmente, y la serología no detecta niveles bajos de anticuerpo antígeno de superficie, es un falso positivo del COR, o finalmente los niveles indetectables de antígeno de superficie en una persona crónicamente infectada. El virus de la hepatitis C, este es un dibujito que estoy seguro que todos están familiarizados con él, desarrollado por el doctor Simmons de la Universidad de Edimburgo. El virus de la hepatitis C es una enfermedad que habitualmente es crónica y progresiva. Entre el 75 y el 85% de la gente que adquiere el virus de la hepatitis C tiene una enfermedad crónica. Como podemos ver aquí, tiene una amplia heterogeneidad genética con 7 genotipos. Yo sé que la mayoría de ustedes sabían que había 6, pero ya hay 7. Se detectaron en la República Democrática del Congo unos pacientes con un genotipo nuevo. Entonces, estrictamente hablando, ya tenemos 7 genotipos diferentes de hepatitis C. Esta es la distribución mundial. Se calcula que hay una prevalencia mundial entre el 2.8 y el 3.3%, y en nuestro país, dependiendo de la zona, es entre el 0.7 y el 1.9%.
Esta es la distribución de los genotipos, como podemos ver y como ocurre en la mayoría del hemisferio norte. El genotipo 1 es el más común. En México, alrededor del 50% de nuestros pacientes son genotipo 1A, alrededor del 25% son genotipo 1B y el resto, como podemos ver, son genotipo 2 o genotipo del 3 al 6. Del genotipos 3 a 6, el genotipo 3 es más o menos, encontramos pacientes, pero 4, 5 y 6 prácticamente no hay en nuestro país. ¿Cuáles son los métodos de transmisión? En nuestro país, el método de transmisión más común es el de transfusiones. El virus se descubrió en 1989 y en 1993 salió la norma de la Secretaría de Salud para hacerle escrutinio a todas las unidades de sangre que se transfundieran. Entonces, estrictamente hablando, todo paciente transfundido antes de 1993 tiene el riesgo de tener hepatitis C. En otros países, como son Europa y Estados Unidos, el uso de drogas intravenosas es el método más común de transmisión. Sin embargo, la transmisión nosocomial, como ocurre en la hepatitis B, receptores de trasplante, la transmisión sexual es muy baja. Los pacientes coinfectados con VIH tienen un riesgo mayor y la transmisión perinatal afortunadamente no es tan alta como en la hepatitis B, pero sigue sucediendo. ¿Cómo diagnosticamos el virus de la hepatitis C? Lo podemos hacer de dos maneras. Uno es con un análisis serológico y el otro es buscando ciertos hallazgos como pueden ser la crioglobulinemia mixta tipo 3 o la porfiria cutánea tarda, que son hallazgos cutáneos. Lo buscamos cuando hay elevación inexplicada de transaminasas, cuando hay hallazgos clínicos, cuando hay manifestaciones extrahepáticas o cuando los pacientes tienen los riesgos individuales de exposición y, como los mencionaba, especialmente pacientes que recibieron transfusiones sanguíneas. Y por último, los baby boomers, los nacidos entre 1945 y 1965, tienen por lo menos un riesgo 3 veces mayor que el resto de la población general de tener hepatitis C. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aquí tenemos, y no voy a entrar en detalles, pero este es el genoma de la hepatitis C, y lo que hacemos es tenemos una prueba de ELISA que busca anticuerpos a algunas de las proteínas no estructurales del genoma. Esto se puede hacer con sangre o también, que esto es una cosa muy útil, se puede hacer con pruebas rápidas que, como podemos ver, tienen una sensibilidad y una especificidad muy buena. Una vez que detectamos el anticuerpo, lo que necesitamos es confirmarlo, y la manera de confirmarlo, el estudio confirmatorio es un estudio de amplificación por PCR, que son muy sensibles, y si el PCR es positivo, entonces el paciente se confirma que tiene la infección crónica. También utilizamos estos estudios cualitativos del virus para evaluar respuestas al tratamiento. Esto lo va a ver más adelante el doctor Mali. Es muy importante como médicos de primer contacto estar concientizados de la presencia, de la existencia de estos dos viruses. Hay muchos proveedores de servicios médicos que tienen un bajo nivel de conocimiento de la existencia de los virus, de quién los puede tener, de cómo los podemos encontrar. Entonces, pues es importante saber cuál es la prevalencia y la incidencia de las infecciones, quién está en riesgo, cómo poder interpretar los resultados y, muy importante, cuáles son las consecuencias clínicas. En el mundo occidental, la hepatitis C es la causa número 1 de trasplante. En todo el mundo, la hepatitis B es responsable del 50% de todos los hepatocarcinomas. Entonces, estos dos virus, no nada más en nuestro país, sino en el resto del mundo, son responsables de una morbimortalidad muy importante. También la comunidad necesitamos, y si podemos es muy bueno, alertar a la comunidad de la presencia de estos virus, ya que no saben que existen, y cuando lo saben muchas veces lo esconden porque no quieren andar por ahí diciendo que tienen hepatitis B o C porque son discriminados. Entonces, la alta morbimortalidad es relacionada a la falta de conciencia pública y a la falta de conciencia de proveedores, lo cual tiene como consecuencia la mala asignación de recursos públicos, y por lo tanto las personas que tienen riesgo no saben que tienen riesgo, las personas que tienen acceso a servicios no lo hacen, los que están crónicamente infectados no buscan ayuda,
los proveedores que tienen la posibilidad de buscarlos no los encuentran, no saben cómo manejar a los pacientes una vez que los encuentran, y como les mencioné, hay muchos proveedores de salud que no saben interpretar las pruebas de hepatitis, tanto B y C. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Que México se considera un país de baja incidencia para hepatitis B, aunque parece tener una prevalencia mayor en las poblaciones indígenas de la Sierra Madre Occidental y de la península de Yucatán. El médico de primer contacto juega un papel fundamental en identificar y educar a las poblaciones de alto riesgo y a las poblaciones que requieren de tamizaje. El manejo de los pacientes por hepatitis B es indispensable en la interpretación correcta de las pruebas. En México los genotipos predominantes del virus de la hepatitis C son el 1A y 1B, siendo la transfusión sanguínea, y esto es muy importante, pregúntenle a sus pacientes si han sido transfundidos, es el principal mecanismo de contagio, y los análisis serológicos para hepatitis C y la detección y cuantificación del RNA son los estudios diagnósticos de elección. Muchísimas gracias.